Ingeniero agrónomo Héctor Espina, director nacional de INTA. Bueno, ¿qué impresión se ha llevado de Victorica? ¿Habían dado alguna otra vez por aquí? Es la primera vez que vengo a Victorica. Eran muchas las veces que estuve por venir y tenía ganas de venir y hoy se concretó. Así que, y es un gusto estar inaugurando esta agencia tan hermosa y tan particular de ser bioclimática. Ojalá que de ahora en más todas las construcciones del INTA tengan características como esta, que sea eficiente en el uso de la energía. Pero como decía un poco en el discurso, más importante que el continente, que el cascarón, digamos, es todo lo que se hace adentro, el contenido que lo hace la gente junto con los productores, la intendencia, etcétera, ¿no? ¿Cómo estamos en Argentina en el desarrollo o asistencia de la tecnología agropecuaria? Bueno, el INTA es uno de los pocos organismos del mundo que tiene investigación y extensión dentro del propio organismo. Y en eso es comparable a las universidades de Estados Unidos y a pocos lugares más. En otros lugares está separado la investigación de la extensión. Y en ese sentido nos llaman de distintos lugares del mundo que quieren conocer y quieren saber cómo es esto de junta. Y yo les explico en forma bastante simple de que somos como una fábrica de información, pero que también tenemos el servicio de venta y postventa en el mismo organismo. Todo integrado. Digamos, los niveles tecnológicos que se usan en Argentina son muy elevados. Todavía tenemos mucho campo para mejorar y ese es el camino y el desafío que tenemos. Cómo pasar de una agricultura, por ejemplo, de insumo intensivo a una agricultura de conocimiento y de procesos intensivos, cada vez más. Estos son los desafíos que tenemos. ¿Agricultura y ganadería se llevan bien, se llevan mal, se complementan? ¿Cuál es la conclusión de eso? Bueno, uno de los errores que se cometió en las últimas décadas fue caer en monocultivos sojeros, por ejemplo, en no dejar de lado las retenciones y en muchos lugares dejar de lado la ganadería. Los sistemas ganaderos y agrícolas son los más estables que hay y así que ese es un tema que tenemos que abordar cada vez más. Nos vamos de los sistemas simples, monocultivos sojeros, a sistemas cada vez más complejos, con rotación de cultivos, con animales, con agricultura por ambientes. Esos son los sistemas hacia donde avanzamos. En el tema de la investigación sobre el desarrollo genético, eso, el INTA no tiene ese tipo de desarrollo, ¿no? Sí, el INTA siempre estuvo en la vanguardia en lo que hace a la producción. El INTA es el mayor obtentor de variedades vegetales de Argentina, tiene más de 1000 variedades registradas, variedades a partir de procesos de selección. Lo que pasa es que a veces se confunde con los procesos de transgénesis de las grandes empresas multinacionales, que es otro tema. Pero gran parte de la base genética de muchas de las empresas que después dieron lugar a muchos transgénicos, la base genética en sí eran procesos de selección y variedades del INTA. Y eso sigue estando y sigue teniendo validez. Así que incluso cuando no era negocio para muchas empresas sostener largos procesos de selección, el INTA siguió, e incluso en cultivos no tan rentables como especies forrajeras, etcétera, el INTA estuvo presente. ¿Cómo se financia el INTA? El INTA se financia con el 0,45 de las importaciones y algo de tasa estadística. Y o sea que cuando yo importo algo estoy financiando el INTA. En un 0,45% sí. Y esto fue una decisión que se tomó allá por el 2001. Parecería incoherente porque en realidad el INTA debería estar atado a lo que es exportación y consumo, pero bueno, fue una manera en ese momento de no cargar más sobre las regalías, etcétera, ¿no? ¿Y le alcanza esa financiación? Si esa plata fuera totalmente al INTA nos alcanzaría, lo que pasa es que no todo va al INTA en forma disponible, algo queda como indisponible. Eso implica más de 6.000 y pico millones y se nos ha dado... ¿De pesos? De pesos, 5.000 y pico millones de pesos, eso serían 6.000 y pico millones de pesos. Y lo que se nos ha dado es 5.400. O sea, hay 1.000 millones más que quedan como indisponibles. ¿Hay alguna forma de salir de este círculo no tan virtuoso de agroquímicos que envenenan hasta las napas de agua y el cultivo de la soja? Sí, es lo que te decía hace un ratito. Mira, Argentina ha pasado de usar 2 kilos de agroquímico por hectárea a usar casi 9 kilos de agroquímico por hectárea. En el mundo el promedio es de 2 y nosotros estamos en 9. Y en cambio, en fertilizantes no. En fertilizantes estamos en unos 40 kilos por hectárea cuando el mundo está en 120. Nosotros no reponemos los fertilizantes que sacamos. En ese sentido, ahí es al revés. Lo que tenemos que hacer es cada día más
ser insumo cada vez es más eficiente por cada gramo de insumo que ponemos. Tenemos que volver a los 2 kilos, no a los 9, a los 2 kilos. Y eso se hace mediante tecnología de conocimiento. Por ejemplo, hay máquinas que aplican en forma exclusiva. Primero hay sistemas agroecológicos, sistemas orgánicos que no usan agroquímicos. Pero pongamos que haya sistemas que eso no se puede hacer de un día para otro. Hay manera de hacer las cosas para no tener que usar o para usar muchísimo menos de lo que hoy se usa. Mediante rotaciones, mediante aplicaciones muy selectivas. Hay maquinarias que hoy detectan y escanean las malezas y tiran en forma, con lo cual permite dividir 30 veces la dosis. Hay uso de insectos benéficos, que se llama todo lo que es control biológico o agricultura integrada. Hay un montón de temas, pero para eso hay que reemplazar un sistema simple que se manejaba por teléfono, un productor llamando al contratista, che, pasame la pulverizadora, a algo que hay que estar presente sobre el campo. En su discurso decía que la extensión ya no es igual. ¿En qué cambió? En que hay nuevos actores demandantes, los productores son muchos. Por ejemplo, un caso típico es que hoy en el sector pampeano me refiero a toda la región pampeana, no solamente la Pampa, digamos, el 70% de las cosechas lo hacen contratistas. El 60% de las aplicaciones de agroquímicos, de pulverizaciones, la hacen contratistas y el 50% de las siembras la hacen contratistas. Entonces, en ese sentido, eso es un actor que toma decisiones y que puede llegar a equivocarse o afectarnos. Y es un nuevo actor. Un nuevo actor son los municipios, porque los conflictos urbanos rurales cada vez son mayores por la aplicación de agroquímicos. O sea, lo urbano avanza sobre lo rural y empiezan a aparecer conflictos. Bueno, están todos los pequeños productores que antes quizás no se atendían, familiares, que hoy es parte de nuestra cartera y tenemos una relación con el desarrollo social muy importante, que ha aumentado el presupuesto de Prohuerta en un 200-300% y se está traduciendo en proyectos especiales. Bueno, esos son nuevos actores. Y después hay otros, hay otros que ofrecen tecnología. Están los que venden agroquímicos, que a su manera ofrecen tecnología, muy atado a sus intereses. Está Acrea, bueno, Acrea ya estaba antes, estaba Presid y otros más. Bueno, en ese mundo es en que nos tenemos que mover. Creo que no se puede hacer solo, se hace trabajando con otros. Esto testimonia el hecho de que el INTA perdure, de que el INTA no pierda financiación, de que hoy se puede estar inaugurando un edificio. ¿Habla de que aquí sí hay una política de Estado más allá del partido que gobierne? El INTA es una política de Estado y lo que amortigua los bandazos ideológicos de distintos gobiernos, digamos, y le da una cierta continuidad, digo, porque no es que sea todo igual y no es que no sufrimos los ajustes presupuestarios, por supuesto que lo sufrimos, pero en general la política que le ha permitido al INTA perdurar en el tiempo es la gran participación de la gente en sus consejos consultivos. La sociedad es partícipe de esos consejos, por lo tanto eso hace amortiguador ante cualquier intento de barquinazos. ¿Qué es eso de los consejos consultivos? Nosotros la Dirección Nacional, las direcciones regionales, cada experimental y cada agencia tiene un grupo de gente que participa voluntariamente. Son los productores del lugar, a veces las cooperadoras de la escuela agrotécnica, los municipios, y se reúnen habitualmente y se toman decisiones efectivas. Por ejemplo, en los concursos donde se eligen a los técnicos para ser jefe de agencia o jefes de una experimental, participan mayoritariamente productores. O sea, no es una mera participación de adorno, sino que realmente toman decisiones. ¿El INTA tiene patentes? Sí, el INTA tiene patentes. Tenemos no solamente más de 1000 variedades registradas, que eso no son patentes, pero además tiene patentes de procesos de maquinarias agrícolas que se han pasado a la industria nacional y que hoy se exportan. Por ejemplo, cosechadoras de algodón para pequeños productores, cosechadoras de caña de azúcar totalmente distintas que implican no quema de caña y que hoy lo tienen pequeños fabricantes, y así un sinnúmero, o vacunas, ¿no? Vacunas especiales, etcétera. La presencia justamente en este ámbito de los medios es importante, o por lo menos los medios regionales. Medios nacionales como el Canal 7 o la televisión pública también tienen lugar. En general los contenidos del INTA gustan, a veces no estamos en los mejores horarios, pero digamos el tema del campo y hay temas que nos buscan distintos canales.
pero donde más estamos reflejados son en los medios regionales. Yo he sido extensionista, he tenido mi programa de radio y sé la importancia que tiene para el hombre de campo un programa en un canal o en una radio local, ¿no? Lo que significa para ese entorno. Pero a nivel nacional quizás necesitemos más espacios. El hecho de volver a lo que decía el intendente también en el discurso, eso de que recoger el agua llovida, como lo hacían nuestros abuelos o bisabuelos, es también significante de que por ahí en alguna población, en un medio urbano, se pueda, por ejemplo, criar gallinas, o no digo una cosa grande, pero sí para tener los huevos del día o lo que sea. Hay metodologías y nosotros en INTA Castelar particularmente hay línea de trabajo para que no haya problemas de moscas, etcétera, y tecnología para que no se transforme por un problema para el vecino, ¿no? Y que haya problemas entre vecinos y pelea entre vecinos. Hay maneras de hacerlo en formas acotadas y con cierta tecnología para que eso no suceda. Y las extensiones o las agencias están, digamos, más o menos ocupadas en que si un vecino se acerca para saber de eso, ¿pueden llegar a darle información? Eso es lo que le pido yo a todos que lo hagan. Yo un poco lo dije en el discurso, ¿no? A mí me interesa la gente de extensión que conoce de la principal producción de la zona, pero a veces como los requerimientos son múltiples, no tiene que saber de todo, pero tiene que levantar un teléfono y en alguna experimental, en algún lugar del INTA. Nosotros tenemos gente que sabe todo en algún lugar, entonces tiene que funcionar como red y dar respuesta a eso. Y eso vamos a insistir día a día para que cada vez funcione más así. ¿Argentina puede cultivar cultivos tropicales como el café, la banana y demás? Banana sí, café no tenemos, digamos, ya. Café es más para zonas más tropicales, digamos. Y nosotros tenemos subtrópicos. Entonces bananas tenemos, café no tenemos. Necesitamos ningún riesgo de helada, y no tenemos ningún lugar que durante 10 años no tenga un riesgo de helada. Así que, pero sí nosotros tenemos una estación de cultivos subtropicales en Yuto, en Jujuy, en donde ahí hay mango y un montón de plantaciones subtropicales. Muchas gracias. Gracias a ustedes.